Continuamos hablando de la bioética, un tema complejo, pero que nos está explicando muy bien nuestro invitado, el doctor Oscar. Oscar, doctor, hablaba usted del aborto. También yo mencioné el tema de la eutanasia, porque digo, también el aborto ha tomado un lugar en el debate, en la sobremesa, que a veces sin saber ni conocer damos nuestra opinión. Pero la eutanasia, leía yo que en Bélgica ya se está proyectando la eutanasia, inclusive para que los niños puedan decidir si se da o no se da. Primero, ¿qué son estos conceptos y por qué la polémica y dónde entra la bioética? Comentábamos hace un momento que las preguntas que vienen a generarse por estos avances de la ciencia, por estas situaciones sociales, por estos cambios que se han dado en la cultura, pues muchas veces se quieren contestar con unos elementos muy sencillos, como puede ser usted qué opina, o como puede ser la política, como puede ser lo legal. Hay que recordar que lo legal, ojalá y que fuera siempre los mínimos éticos, que muchas veces la legalidad está fuera de la ética y estos temas que acabamos de escuchar, tanto el aborto que, por ejemplo, en el Distrito Federal está despenalizado, pues no porque esté despenalizado quiere decir que sea ético. Ni la eutanasia en Bélgica o en Holanda o en Oregon o en Washington en Estados Unidos, porque estén legalizados no quiere decir que sean éticos. Entonces aquí el tema es que falta otros ingredientes para poder contestar a estas preguntas. Y estos otros ingredientes pues los da la filosofía, los da la ética, los da la metafísica, los da esta parte del conocimiento del ser humano que es capaz de ir más allá de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, etc. Y regresando al tema de la dignidad, pues para muchos el embrión no es una persona, para muchos son un cúmulo de células y para muchos pues esto se puede poner y quitar como si fuera a quitar un tumor o quitar unas cuantas células. Por lo tanto, su respuesta va a ser, pues el aborto no es pregunta, no es problema. Cuando quienes reflexionamos un poco más, con más detalle, decimos, sí es un problema. Tan es un problema que es la causa número 1 de muertes en el mundo. Claro. Hay más muertos por aborto que todas las guerras juntas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cientos de millones al año. ¿Por qué sucedió eso? ¿En qué momento? Lo decía yo en un poco en la reflexión. Quería decir que hay gente que agarra un muñequito y lo ama de niño, y esa misma jovencita que amaba ese muñequito y hasta tenía un nombre, y ella le daba vida, cuando pudiera tener uno de vida que le va a mandar un beso y le va a hacer ojitos, dice, no, primero estoy yo. ¿En qué momento entra este cambio? ¿Nos roban los principios? ¿Los donamos? ¿Qué pasa en esta situación? Este tema ha pasado por muchas etapas y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, lo podemos encontrar en códigos egipcios, en papiros. El tema del aborto siempre ha estado y yo creo, desgraciadamente, que va a seguir. Pero ya un poco más hacia nuestra época, ¿qué ha pasado? Yo creo que hay un tema de ideología fuerte que ha usado esto para poder abusar, yo diría, del tema de la vida y del tema de los que defendemos la vida. Entonces, cuando uno atiende o recibe a una joven que tiene un embarazo no deseado porque adelantó, vamos a decir, sus relaciones sexuales a un matrimonio, lo que ellas nos dicen es, doctor, tengo un problema mayor y el aborto es un procedimiento menor. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir para una joven que estar embarazada es un problema mayor? Y entonces tendríamos que hacer la reflexión. ¿Qué quiere decir problema mayor para ella? Que los papás la han abandonado, que el novio la dejó sola y realmente tiene un problema. Y entonces ya no es tanto una ideología, es una necesidad. Y luego viene la ideología y vienen los patrocinios y entonces se vuelve una situación, yo diría, bastante difícil, bastante complicada. Pero ¿a dónde voy con esto que estoy mencionando? Que el tema del aborto es un tema que nos involucra a todos, a la sociedad, a las iglesias, a los educadores. ¿Por qué? Porque la mujer se siente sola y se queda sola y por eso llega a esto. Al menos estoy hablando de nuestro país actualmente. Y que, como dijo, nos involucra a todos, a las iglesias, es decir, A no es un todos. tema de los católicos, no es No, un no, tema de no. la religión católica, es un tema de principio De y de todo el valor, de mundo. dignidad, de todos, de la Así es. mayoría, Así es. de una mayoría que a veces nos faltaría como que manifestarnos en recuperar estas situaciones y Sí. pues estas guerras, ¿no? Son Yo, guerras yo diría que de el tema, intereses. sí, el tema del aborto es un tema, para que haya un aborto, una persona que va a abortar necesita ver algo, embarazo. Y para que haya embarazo necesita ver algo, relaciones sexuales. Y esas relaciones sexuales
con conocimiento la mayoría de las veces. ¿Por qué? Pues porque si son de cierta edad esas relaciones sexuales, las personas saben que en las relaciones sexuales hay la posibilidad de un embarazo. Entonces el tema del aborto es el tema de la educación de la sexualidad. Y el tema de la educación de la sexualidad en muchos países no es tema. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque tiene principios que se parecen o huelen a religión y no conviene. Y entonces hay todo un entramado ahí atrás, pero pensar que el aborto es nada más aborto y no aborto, no. El aborto tiene toda una historia y para poder revisar esto tenemos que ir pues, al análisis y para eso es la bioética. Todo lo que escuchábamos ahorita con las entrevistas, parecería que la bioética es para 2 o 3. No, la bioética es para todos, porque nos ayuda a utilizar el conocimiento de la sabiduría, que es la filosofía, aplicada a lo que está pasando cada vez en nuestro ambiente y en nuestro medio, que son los avances políticos, científicos, etc. Y yo decía, y no sé si esté bien, usted dígame, sí vamos a ser protagonistas de la bioética, porque está lo del proyecto este del genoma humano. Es decir, vamos a poder llegar a manipular nuestra voluntad, o es incorrecto lo que estoy diciendo, o sí es peligroso hacia dónde va esta relación de la tecnología con la ciencia, con la ética. Cuénteme. Ya vamos más allá. Ya Ok. el genoma humano, que en el año 2000 era cuando se esperaba tenerlo listo, incluso se terminó antes, ya pasaron ya 13 años de esto, ya pasó al proyecto proteómico, y etcétera, etcétera. O sea, eso ya quedó un poco alejado. Ya estamos ahora pensando en lo que es el transhumanismo, por ejemplo, que es el tener personas parcialmente humanas y parcialmente mecánicas. No, bueno. Y entonces hay una gran cantidad de avances en todo esto y esos chips y esos implantes que se están utilizando que hacen que la memoria sea más grande y bueno, nada más de ver estas películas de Crepúsculo y todo esto, donde se está exponiendo lo que puede pasar cuando una persona entra en este tipo de dimensiones. Claro, ahí no se presenta la tecnología, ahí se presenta todo el tema de los vampiros, pero personas que pueden pensar más, caminar, etcétera. Entonces, es todo un tema Eso el viene transhumanismo. derivado del genoma humano. A Eso ver, ha explíqueme un sido poquito el las genoma secuencias. humano. El proyecto Genoma Humano era conocer la secuencia de todo el DNA que tenemos en las células. Entonces se hizo todo un esfuerzo entre muchos países para poder lograr entre cada país su parte Claro. y lograr el conocimiento. Y entonces llegamos a la conclusión de que tenemos alrededor de 25,000 genes en nuestro genoma y los mismos que tienen muchas otras especies, pero que tienen una secuencia y toda esa secuencia nos ha dado un conocimiento mayor de quiénes somos. Pero ahí está todo el tema de los transgénicos y de la ingeniería genética y todas las implicaciones que esto ha tenido. Entonces, en este momento podemos conseguir insulina, por ejemplo, que es una proteína que la necesitan los diabéticos, pero ya no la necesitamos obtener ni de seres humanos ni de animales. La produce una bacteria que es la Escherichia coli, que es una de las bacterias más comunes, que con la ingeniería genética la han modificado genéticamente y su trabajo ahora es generar insulina y ahora la insulina se hace en cantidades industriales y con una perfección porque ha sido hecha con una ingeniería genética. Y así muchas proteínas y muchas intervenciones que estamos teniendo al llegar ahora, por ejemplo, a las células madre, a llegar ahora al tema todo de la terapia personalizada, porque con tu genética vamos a generar un medicamento que sea únicamente para ti o con tus células madre vamos a generar un repuesto especialmente para ti. Por eso digo, todo esto que la técnica y la ciencia lo estamos diciendo en 2 minutos, mucho más de esto es lo que ya existe. Claro. La pregunta es si todo lo que se puede hacer, se debe de hacer. Y usted que es experto en esta materia, en este estudio de la bioética, ¿cómo se está representando como problema social? O sea, quien nos escucha dice, ¿dónde está el problema? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? Y si en realidad hay este problema social, ¿cuál es? Yo creo que el tema importante social es que nos dejamos llevar por la opinión, por los encabezados, por las noticias importantes, por lo que está de moda, por la nota, por decirlo así. Y no somos críticos, no vamos un poco más allá, a hacernos la pregunta si eso que nos están presentando es cierto o no es cierto. Esto mismo que yo estoy diciendo, Claro. para muchos de ustedes a lo mejor puede estar generando una duda y decir, bueno, el doctor Martínez me está llevando a... Bueno, si esto le genera, busquen la respuesta. Y yo creo que ahora hay tantos medios para buscar las respuestas
entra uno a un internet, entra uno a un café de internet, entra uno a cualquier buscador y ahí hay una gran cantidad de respuestas. Y el tema es comenzar a hacerse la pregunta. Yo les digo a mis alumnos ahí en la Universidad de Anáhuac, leemos una editorial y vamos viendo las premisas del editorialista a ver si las conclusiones tienen que ver con la premisa. Y resulta que la gran mayoría de editoriales que revisamos no tienen un fundamento. O sea, la conclusión no tiene nada que ver con la explicación. Entonces, yo creo que la bioética ha venido para ayudarnos a los que estamos en la ciencia, no nada más en la medicina, a no quedarnos de manera superficial con la respuesta que todos dan. Hacer un poco más, ir más allá y de esa manera conseguir más verdad y al tener más verdad ser más libres. Claro. Porque la verdad, como se dice, nos hará libres. Libres, Y así entre es. menos verdad poseamos, entre menos conocimientos poseamos, seremos esclavos. Y uno de los problemas para todos estos temas que hemos comentado aquí es que la sociedad se ha vuelto esclavo. ¿De quién? Pues de los que dominan la manera de pensar, etc. Wow. Yo creo que voy a pedir otra media hora más porque nos acaban de alargar el programa, pero qué padre, qué interesante. Creo que falta mucho que platicar, mucho que explicar, se nos acabó el tiempo, pero bueno, yo estoy seguro que va a aceptar volver a venir aquí. Con todo gusto. Porque creo que es un tema que le tenemos que ir puntualizando. Me quedé con muchas preguntas, los hospitales estos que están dedicados a la parte de la bioética, bueno, mil cosas que más usted sabe que yo, pero le agradezco mucho y lo vamos a volver a tener por aquí, ¿le parece? Claro que sí, yo Doctor, creo fue que un placer. el público nos puede decir qué temas en especial valdría la pena que tratáramos. Así es, le agradezco y muchas gracias, No, muchas gracias. gracias. Bueno, pues hay que seguir el consejo de los expertos y yo creo que como decíamos en un principio al iniciar, pues hay que entrarle, hay que reflexionar, hay que investigar. Necesitamos saber qué está pasando a nuestro alrededor, porque es necesario para ti y para mí. Y pues gracias, nos vemos el próximo miércoles y recuerda, hay que vivir cada momento con mucha intensidad, porque la actitud es el aroma del alma. Mi nombre es Juan Luis Montero y gracias. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar